y hasta que aquello no despegue, y un startup son 5 años. Hasta que el startup de la empresa no haya acabado, agárrate a un clavo ardiente. Para darle un punto de realidad a todo esto, es como cara. Esto de todos modos, yo creo que YouTube, métete en cualquier otra página para ver, pero yo creo que YouTube, el que está... No, te lo vimos ya. Por eso, que yo creo que es el servidor. El otro vídeo de la otra página. Sí, es la... Esa es la conexión. Vamos al siguiente, por ejemplo. Y la presentación está en informática. No, antes no había ningún problema. Voy a mirar de todos. Bueno, luego vemos si funciona el vídeo, aparte correspondiente a la idea de negocio. Pero bueno, no tiene tanto... Si queréis os explico un poco lo que nos decía este profesor. Lo que nos viene a decir básicamente es 3 puntos. El primero, en el plan de negocio, es el establecimiento de objetivos, es decir, el punto número 1 es el más importante, el establecer esas 4 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿En qué ámbito geográfico? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el cómo, que es un poco más amplio y también es más sencillo. ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer con este volumen de personas, de capital humano, con este volumen de recursos, lo vamos a hacer solicitando X porcentaje de endeudamiento a un banco, X con recursos propios. En realidad dar respuesta al cómo es lo más fácil, o en una oficina o en una nave. Eso es lo más difícil, es qué vamos a hacer y para quién, porque ahí es donde está tu vocación como empresario, tu facilidad empresarial y el cliente, porque en definitiva todo se resume a esa relación cliente-empresario, ¿no? Y dentro de la determinación de objetivos, aparte de dar respuesta a esas 4 preguntas, esos 4 factores, es fundamental lo que os decía el señor este de la Harvard Business School, el HBS, el poder comunicar con la empresa día a día, es decir, levantarte con la misma motivación inicial cada día. Porque de lo contrario, ese proyecto que nace con ilusión va a ir en detrimento de la propia facturación y al final puede fracasar el proceso, ¿no? Ya desde el punto de vista de la gestión empresarial, hay 10 puntos clave que también deberíamos de tener en cuenta. ¿Qué socio hace qué? Es decir, una empresa es como un hijo. La mayoría de los empresarios consideran a su empresa como un hijo más. Por tanto, cuando vamos a meternos en una startup o en un nuevo negocio, lo primero que tenemos que pensar es con quién nos vamos a meter, ¿eh? Porque ahí el momento inicial, esos 5 años de despegue del negocio, son realmente complicados. Hay que amarrarse el cinturón, hay que echar horas, hay que buscar una base de clientes, hay que fidelizar a esos clientes, y luego está el socio que tiene el 70% de las participaciones del capital social y luego el que tiene el 30%. Y hay una serie de connotaciones que tenemos que tener en cuenta, porque somos los que mejor tal hacemos del mercado. O sea, hemos dado respuesta al qué, al para quién, al cómo lo vamos a hacer, pero si dentro de la gestión empresarial diaria no tenemos en cuenta con quién nos vamos a repartir los cuartos, puede ser que el que tiene el 70%
participaciones le haga el vacío al que tiene el 30. Por tanto, antes de montar un negocio, pensemos con quién nos vamos a meter. Es fundamental, porque en el día a día tenemos que lidiar con esa persona. Antes os decía en el primer punto, si no puedes pagar, no contrates. Así es. Es decir, nos va bien el negocio, tiramos para adelante. Vamos a abrir el local de al lado. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de gestión. Bueno, para poder abrir el local de al lado, para que entre más gente, probablemente la mejor forma de hacerlo es con recursos propios, ¿vale? Porque si nos metemos en endeudamiento, que normalmente suele ser a corto plazo en balance, en el circulante es donde entraría, por ejemplo, una financiación a corto. Si la cosa no va bien, nos puede llevar a un endeudamiento excesivo. Y por tanto, no deberíamos de desarrollar ciertas áreas de negocio si no es con recursos propios. Por tanto, si no tenemos la garantía de que vamos a poder pagar tanto a empleados como el local, como etcétera, no lo vamos a abordar hasta que tengamos esos recursos propios. Y no hacerlo con financiación ajena, que es muy peligroso. Es importante deciros, no os confiéis, porque los empleados pueden no tener las mismas aspiraciones. Esto también es clave. Es decir, a la hora de seleccionar el capital humano, nosotros como empresarios vamos al chiringuito y decimos, bueno, esto va viento en popa toda vela. Tenemos las relaciones con los clientes, tenemos el know-how del negocio, tenemos el saber hacer de las cosas, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero a las personas que contratamos nos vamos a encontrar en la mayor parte de las ocasiones que, a pesar de que hacen bien su trabajo, están ahí para ganar dinero. Y ahí sí que hay una mera relación contractual. Es decir, el empleado llega a las 9 de la mañana y se va a la hora que se quiere marchar. Y va a trabajar para ganar su nómina a fin de mes. Por tanto, a la hora de abordar nuevos negocios, hay que comprometer al capital humano, sí. Pero no podemos basar el éxito de nuestro negocio en el buen hacer de los empleados. No. Hay que contar con el buen hacer de los empleados, evidentemente. Pero las aspiraciones que nosotros vamos a tener como empresarios nunca van a ser las mismas que las del empleado que contratamos por cuenta ajena. Ni exigirle, por supuesto, nada de ello, porque luego no va a participar de los beneficios, va a participar con su nombre. Los comerciales, los mejor pagados. En el día a día, la gestión empresarial consiste en vender. No existe otra cosa, no es tanto cuándo son los plazos de Hacienda para pagar no sé qué, no. Tenemos que mantener la vinculación estrecha con el cliente. Por lo tanto, la fuerza comercial, que es quien nos trae al cliente, son los que tienen que estar mejor pagados. Ni el director financiero, ni el director general. Os pongo el ejemplo del banco. Hay muchos directores, yo estaba en la zona de Madrid, ¿no? Pero el director comercial del banco para el que yo trabajaba cobraba el doble que uno de los consejeros delegados. ¿Pero por qué es el director comercial? Porque es el que hace funcionar la máquina. Es el que trae los billetes, el que trae las operaciones, el que presiona a los zonas, en los zonas a los directores a los gestores, y esa cadena tiene que funcionar. Y si no funciona la cadena, a mí el director financiero no me va a funcionar, ni el director general me va a solucionar la papeleta. A mí lo que me va a solucionar mi negocio es estar a pie de calle vendiendo el qué de los objetivos. Y en el día a día, pues si no, mira, la competencia no me quita. Por tanto, la fuerza comercial es lo más importante de la empresa. Con respecto a los proveedores, cuanto más pesado podamos llegar a ser, mejor. ¿En qué sentido? Hay que aliarse, dice la mayor parte de los economistas, que hay que aliarse con los proveedores. Efectivamente, pero hay que apretar las tuercas, porque todo el mundo quiere ganar dinero, nosotros como empresarios y ellos. Por tanto, cuanto mejor negociemos los contratos de suministro y compra, así nos irá también, porque gastar dinero es muy fácil, muy fácil. El éxito no es solo tuyo, sino también de la plantilla. Hace poco, a nivel en la consultora, tuvimos un caso en el que él decía que le iba bien su empresa porque era exigente. Yo, como soy exigente y mi personal así lo percibe, pues la gente trabaja mejor. Y de pequeño me decían, premia en público y castiga en privado. Es decir, es completamente nocivo en el día a día empresarial echarle la bronca a un empleado. Es muy nocivo. O sea, el no tener al capital humano contento contigo es ponerte piedras al camino. Porque lo primero que va a pensar esa persona es,
cualquier cosa de ti menos bonito, y va a dejar el compromiso con la empresa, con el negocio, con su actividad, con echar horas si son necesarias, etc. Por tanto, premia en público siempre, y los logros de la empresa, si hemos dicho que la fuerza comercial es fundamental, el vincular clientes, el estar a pie de calle, el poder ganar negocio, hay que como poco pagarlo, ¿no? Bien, pues desde la perspectiva del management o gestión empresarial, que aborda todo esto de forma genérica, hablamos del capital humano, ¿no? Es decir, la motivación del personal. Hay muchos libros ahora sobre motivación. Los bestsellers de empresa ya no son ratios financieros, no. Ahora son cómo motivar al personal, liderazgo, creatividad. ¿Por qué? Pues porque en el día a día, y la experiencia sí me lo demuestra, que es que las connotaciones cualitativas son las importantes. Lo cuantitativo, aquello que es mensurable, que medimos, tiene normalmente fácil solución. Es decir, tenemos un desfase de tesorería X y tenemos que abordar una serie de pagos a proveedores, empleados, tal, de X. Ese desfase, ¿cómo se cubre? Pues hay mil maneras de cubrirlo. Financiación ajena, con pólizas a corto, con préstamos. Podemos incluso dilucidar cuál es la mejor forma de pagar a proveedores, por ejemplo, con confirming, ¿no? Lo hacemos vía confirming, o si queremos beneficios fiscales para la flota de automóviles o lo que sea, pues hacemos un leasing, hacemos un renting, etc. Todo eso, que es cuantitativo, mensurable, tiene fácil solución, que además no lo va a hacer el del banco o el de la gestoría, ¿eh? Sin embargo, el desarrollar el negocio a pie de calle todos los días y tener motivada la fuerza de ventas es muy complicado, muy difícil. Y del talento de tu fuerza de ventas dependerá el éxito de tu negocio. Por tanto, es fundamental atender a los comerciales como los mejor pagados, decíamos, a los proveedores, apretar a las clavijas en cierta forma, sin pasarnos, porque también, ¿no? Y por supuesto la motivación de la plantilla. Con respecto a lo que decíamos desde la perspectiva del negocio en general, de acometer el negocio y decir aquí qué socio hace qué, los emprendedores que toman decisiones por sí solos asumen un gran riesgo. Los 50 puntitos que vamos a tratar ya se van a ir uniendo entre sí. Es decir, es necesario diversificar el riesgo, pero en todas las facetas de la vida. Es decir, sería un suicida si nos metemos sin recursos en un proyecto faraónico, sin tener socios. Primero que nos avalen las operaciones en cuanto a viabilidad, de cara a los bancos, financiación, etc. Pero también de cara a nivel personal. No podemos meternos a nivel personal, personas, los empresarios, personas, no nos podemos meter solos en un chiringuito, si es grande. No podemos. Primero porque te comerá la soberbia si te sale bien, o te comerás una ruina enorme tú solo, si la cosa sale mal. Por tanto, el meterse en un negocio, en una startup, con alguien, asumir el riesgo es, como poco prudente, diversificarlo a nivel personal, pero también a nivel financiero, también a nivel de negocio, también a nivel incluso de cartera de productos. Es decir, no podemos jugarnos todas las cartas al menú del mediodía. ¿Por qué no? Porque mañana nos abren otro restaurante mejor que el nuestro, que pone un menú más barato o mejor, o la calidad-precio es mejor, y resulta que el resto de áreas, por poneros ese ejemplo, las cenas del fin de semana, etcétera, no las hemos trabajado. Y hemos convertido nuestro negocio en jugarnos las cartas todas a vender bombillas o a vender sofás. No solo podemos vender X, tenemos que diversificar nuestro negocio, pero también tenemos que diversificar las deudas. Bien con recursos propios y siendo varios socios, bien asumiendo las deudas entre varios negocios o entre varios socios. Por tanto, no hay que tirarse a la piscina de forma inconsciente y asumir un riesgo que no esté diversificado. Pero no solo el riesgo, sino el propio negocio en sí. ¿Qué ocurría con este inmobiliario? Bueno, pues comprábamos otra vez y volvíamos a vender. Y además vendíamos sin saber dónde nos metíamos. Hay pisos en toda la zona nueva de Villalba, cuando nosotros lo financiábamos, que no sabíamos cómo iban a salir, por buenas calidades, si eran una castaña, si eran buenos, si eran malos, y la gente compraba y compraba y compraba y compraba, y se compraba y se vendía, y se compraba y se vendía. Imagínate lo que ocurre hoy en día. ¿Cuánta gente que compró en Benidorm también, y en Madrid, y en Villalba y tal, ahora no lo vende? Y se encuentra que tiene 4 hipotecas, pero no son ni uno ni dos, hay muchos en ese ejemplo.
¿Qué pasa? Que cuando no hay alegría en el mercado, nos comemos lo que tenemos. Pero no solo con las casas, con el aluminio, con los que ponían las ventanas de Climalí, con los fontaneros, con aquellos que montaron negocios de hostelería en zonas residenciales donde la gente es que ni baja a cenar, porque es que no viven allí, porque hay edificios enteros cerrados. Por tanto, el del restaurante que montó aquello sabiendo que venían X miles de familias, allí no baja nadie. Por lo tanto, para momentos de crisis, ¿qué tenemos que tener? Caja. Caja. Y por tanto, la segunda parte del negocio, una vez que hemos superado el startup de la empresa en esos 5 primeros años, es prepararnos para momentos de vacas flacas. No podemos ampliar negocios si no tenemos pulmón. No podemos meternos en otra aventura de negocio si no tenemos pulmón financiero. Es así. ¿Por qué? Pues porque existe la cíclica. Y es así. Y en el mercado, en momentos de poca alegría, tenemos que prepararnos para momentos de menor facturación, que tendremos que hacer frente a las mismas deudas, a la motivación del banco, porque no, es que tenéis un ratio de endeudamiento. No sé si sois empresarios. ¿Sois empresarios o no? No sabía yo, no habéis dicho nada. Sí, nosotros somos empresarios. ¿Sois empresarios? Sí. Y os sonará lo de, no, el año pasado teníais una facturación de 6-10 millones de euros y resulta que ha caído al 60% del volumen de negocio con respecto al ejercicio 2009. Y lo que era la póliza de crédito de 1 millón de euros se convierte en una de 300, si no la tienes amortizado, porque no la renuevas. Entonces, quizá el segundo paso para el éxito del negocio es hacerte un colchón, porque te va a llegar el momento, si no hoy, mañana, pasado o el otro, pero no, la alegría no es constante, ni en tu vida ni en el negocio, ni para los clientes, ni para los proveedores, ni para la economía, ni para el banco. Por tanto, el segundo paso, después del startup, no es decir, como me ha ido bien, monto otra vez. No. Como me ha ido bien, guarda. Guarda, pero porque esto funciona así. Y por tanto, cuando no tengamos oportunidad de crecer a volumen de negocio, tendremos que crecer pues, haciendo el día a día y sobreviviendo, que es lo que hacen muchas de las empresas hoy en día. Desde el punto de vista de la gestión empresarial diaria, ¿qué es lo que consideráis que es más importante? ¿Qué elemento consideráis más importante? ¿El financiero, el capital humano, el conjunto? De estos puntos que hemos visto. Dudas que tengáis también. ¿Os suena chino o no? Tú eres empresario, ¿no? ¿Te has visto una de estas? ¿Os habéis visto una de estas? Sí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo fundamental en el día a día? ¿Qué es lo fundamental? Tener dinero, tener clientes, la competencia. Porque nos sentamos en la mesa y nos liamos y al final los objetivos que os decía, eso, los objetivos del plan comercial es lo fundamental, nos desviamos de ahí. Pues, ¿qué es lo primero que tiene que tener un empresario en la cabeza? El plan de negocio, que todo continúa acorde a ese plan de negocio con las mismas desviaciones, en el caso del tiempo. Muy bien, con lo de las mínimas desviaciones. Costes, proveedores, clientes que se van, competidores. Pero digo muy bien porque desviaciones vas a tener, siempre. Siempre. Sean de carácter financiero, sean en ventas, facturación, siempre va a haber desviaciones. Pero la clave del negocio, ¿qué es? El negocio. El estar orientado al cliente siempre, porque en definitiva es quien nos factura. Por tanto, tener un buen capital humano en la empresa, una buena fuerza de ventas, un buen capital comercial, sí, es garantía de éxito. El entusiasmo del comercio, sí, pero todo es prescindible en la empresa, absolutamente todo, excepto una cosa, ¿cuál? El cliente. Es que mi director financiero hace ingeniería de administración y con el confirming de aquí, con los leasing de las compras de vehículos, y al final me devuelve Hacienda o pago poco. Sí, no, si tu director financiero es prescindible. Y es prescindible tu mejor comercial incluso, aunque tenga una cartera de clientes brillante. También es prescindible el propio dinero, es decir, en momentos en los que las bases del plan de negocio están bien establecidas, hay 50 allá afuera que nos van a dar recursos para acometerlo.
Siempre. Siempre. Pero quien no es prescindible en el negocio es el cliente. Ahora bien, ¿el cliente es materia de marketing y ventas? ¿O de qué área? ¿Quién se encarga del cliente? Efectivamente. Nosotros decíamos, en el caso del banco, tenemos que crecer X en tarjetas, en cuentas corrientes, en hipotecas y en depósitos, en recursos, etc. Y llegaba un momento en que riesgos, sonará porque todos hemos pedido una vez el préstamo, te pone a caer de un limbo. No, es que este señor en la vida